Amados hermanos, los saludo. Deseo que todos estén bien y estén gozando de salud y de las bendiciones de nuestro Dios. También reciban un saludo importante de nuestros hermanos de Oregon. Ellos están bien, todos están contentos, están disfrutando también la cuarentena. Y para continuar, pues bueno, vamos a aprender de la palabra de Dios que hemos estado estudiando siempre. Y hoy nos corresponde estudiar la vida de José. Y para aprender de él va a ser necesario que nosotros nos vayamos a la Biblia y comencemos a estudiar la vida de Raquel, que es la mamá de José. Entonces en Génesis capítulo 30, versículos 22 al 24 se nos enseña acerca de ella. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. En este texto bíblico que encontramos, aprendemos varias cosas. Y vamos a aprender de la vida de Raquel, porque ella aprendió por medio de los problemas, por medio de las pruebas, por medio de las dificultades. Seguramente que también nosotros en este tiempo vamos a aprender a través de las dificultades o de las enfermedades que se han estado anunciando. Y entonces la palabra de Dios nos ayuda para aprender, para enfrentar estas situaciones. Comenzamos pensando en Raquel. El nombre de ella tiene dos significados. El primer significado que tiene es oveja de Dios. Recordarán ustedes que en toda la Biblia se nos enseña acerca de las ovejas. En Génesis se nos enseña acerca de las ovejas que pastoreaba Abel. En el Salmo 23 aprendemos también acerca de las ovejas. Este texto es escrito por David y él nos platica acerca de las ovejas. Y así cuando llegamos en el Nuevo Testamento, Cristo también nos enseña acerca de las ovejas. Dice él que es el pastor de las ovejas. Así que el nombre es importante también para nosotros para saber su significado, porque significa oveja de Dios. Quiere decir que no era cualquier tipo de oveja. Este nombre también tiene otro significado. El segundo significado que tiene es una mujer con criterio para gobernar. Eso significa que Dios le dio capacidades, que Dios le dio criterio para dirigir. Y es importante que pensemos también en estas cosas, porque a nosotros Dios también nos dio capacidades con las cuales podemos servir a nuestro Dios. Y ahora nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo aprendió ella? ¿Qué fue lo que pasó con su vida para que de ese modo ella pudiera aprender? Bueno, ella aprendió por los problemas, por las pruebas que tuvo. La verdad es que cuando pensamos en Raquel, hay varias situaciones en las cuales ella se enfrenta, con las cuales ella se enfrenta. Y recordarán que la noche que debió de haber sido entregada para ser esposa de Jacob, no fue posible porque la cambiaron y en su lugar fue Lea. Este problema no fue nada sencillo. También nos acordamos que Raquel era una de las dos, aunque dice la palabra de Dios que Raquel era la amada, la querida, la apreciada por Jacob, pero su hermana también ocupaba un lugar. Quiere decir que siendo una de las dos, es un problema también bastante fuerte. Así que ella aprendió a través de esos problemas. También aprendió por los errores que ella cometió.
cometió varios errores. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra nos dice que ella tuvo envidia. No estuvo contenta porque su hermana tenía hijos y ella no los tenía. O también pensamos en otro error que cometió cuando le dice a su esposo: Jacob, concédeme hijos. Y entonces su esposo le dice: es un error que tú estás cometiendo precisamente porque yo no te puedo dar hijos. Los hijos los concede Dios. Así es que ella se equivocó una vez más y cometió otro error también cuando le dio a Dila para que por medio de ella tuviera hijos. Quiere decir que las situaciones que ella enfrenta no son nada sencillos y sus errores la hicieron aprender. Ahora la pregunta que nosotros tenemos es: ¿qué fue lo que aprendió con estos errores, con estos problemas que ella tuvo? Ella aprendió a orar. Hay varios textos en la Biblia que nos hablan acerca de esto, pero los más conocidos que encontramos es precisamente el texto que tenemos en este momento, en donde dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. En este texto dice: la oyó Dios. Eso significa que ella aprendió a orar, así como nosotros en este tiempo, por los problemas, por las necesidades y por las enfermedades que estamos pasando, vamos a aprender a orar. Ahora, quiero que nos centremos en el texto para que noten ustedes las enseñanzas que se encuentran en ella. Hay 7 enseñanzas y también hay un resultado. La primera enseñanza que encontramos es: y se acordó Dios de Raquel. No quiere decir que Dios no la había atendido o que se había olvidado de ella. Siempre la estuvo atendiendo, solo que Dios usó una forma, siguió un método. Primero bendijo a Lea, después a Bilha, después a Zilpa y por último atiende a Raquel. Quiere decir entonces que Dios siempre nos está atendiendo, pero todas las cosas son atendidas a la manera de Dios. La segunda parte del texto dice: y la oyó Dios. Cuando nos dice esto, significa que ella había estado orando, y significa que ustedes y yo tenemos que aprender a orar. No platica acerca de la oración o que debemos hacerlo o que no debemos hacerlo, simplemente es algo que ella hizo, algo que ella practicó, y esto también es algo que nosotros tenemos que aprender a practicar. La tercera parte del texto dice: y le concedió hijos. Ella había sido estéril. Cuando llegamos en el Nuevo Testamento también encontramos el caso de Elizabeth, y la Biblia nos dice que después de las oraciones que ellos hicieron, ya sea sus esposos o ellas mismas, después de esas oraciones, Dios les concedió hijos. En otro texto, en otra versión, dice: Dios la hizo fértil. Quiere decir entonces que Raquel, a partir de este momento en adelante, se volvió fértil y pudo concebir, pudo tener hijos. El versículo 23, que es el que continúa, dice: y concibió. Para las mujeres hebreas el concebir era algo importante. Esas mujeres se llenaban de gozo, de contentamiento al saber que habían concebido. Y seguramente que mostraban esto a todo mundo. Se veía en sus rostros el contentamiento, la alegría, se veía en ellas porque mostraban realmente que Dios las había bendecido. Entonces Raquel, cuando concibe, ella se llena de gozo, ella sintió que descansó, ella sintió que tenía paz, que tenía tranquilidad. Su vida vino a ser completamente diferente. Y continúa el texto y nos dice: y dio a luz un hijo. También el asunto del parto es bastante importante para las mujeres hebreas.
porque en este caso creo que Raquel ni siquiera se acordó del dolor con el fin de dar a luz a su hijo. Quiere decir que ella en este momento, cuando lo tiene, se olvida de todo con el fin de darlo a luz, con el fin de que él naciera y que estuviera ya en sus brazos. Es completamente diferente pensar en las personas en este tiempo, porque algunas se embarazan y piensan en el aborto, algunas se embarazan y no lo quieren tener, pero en el caso de Raquel fue completamente diferente. Ella dio a luz un hijo. Y sigue la palabra y nos dice ahora, y dijo Dios, ha quitado mi afrenta. Noten ustedes esta situación, cómo piensa ella, cómo dice acerca de esto. Dios ha quitado mi afrenta, es decir, estoy contenta porque ya no siendo una carga, ahora Dios ya me hizo descansar, Dios quitó mi carga, por lo tanto me siento completamente bien, me siento completamente feliz. Y la última parte del texto nos dice, y llamó su nombre José. Es importante también ponerle nombres a nuestros hijos. No sé qué nombre piensan ustedes ponerles a sus hijos. O viendo los ejemplos de la Biblia, descubrimos que Lea le puso nombres a sus hijos, que Silpa le puso nombres a sus hijos, que Bila le puso nombres a sus hijos. Y tenemos el caso de Raquel, ella le puso nombre a su hijo. José significa quiero más o deseo más. En este caso, ella no solamente se había conformado con tener uno, ella quería tener otro más o otros más, o de acuerdo a los planes de Dios, de cuántos hijos le podía dar. Y entonces también esta enseñanza es importante para nosotros, porque realmente ¿cuántos hijos quiere Dios que tengamos? ¿Cuántos hijos quiere Dios que tenga cada pareja o cada familia? Usted y yo tenemos que pensar acerca de esto. Debemos de saber qué dice Dios, cuántos hijos nos va a dar, si 1, 2, 3 o 4. Porque cuando decimos no quiero más que 2 o no quiero más que 1, como que pensamos que Dios no puede ayudarnos, no puede alimentarnos, no puede darnos lo necesario para sostener a ese hijo que Dios nos ha dado. Pero las enseñanzas que encontramos de la vida de Raquel nos son importantes en esta ocasión, porque su hijo que lo tuvo como respuesta a una oración. Eso significa que ustedes y yo tenemos que orar, y es seguro que Dios nos va a proteger, es seguro que Dios va a estar con nosotros, es seguro que Dios nos va a proteger de esta enfermedad que estamos pasando, y es seguro que Dios va a estar con nosotros en todo momento, Él no nos va a dejar. Entonces yo deseo que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Recuerden, es necesario estar orando, háganlo, pónganse a orar todo el tiempo. Qué mejor que ahora que tenemos 40 días que se nos han concedido para estar orando. Estamos en nuestras casitas, pero estamos para orar. Dios les bendiga.